¿Alguna vez has pensado que tu dolor podría ser en realidad el grito del cielo tallando algo precioso dentro de ti? Quizás te has mirado al espejo y te has preguntado por qué te duele tanto. ¿Por qué la lucha no termina? ¿Por qué parece que el cielo está en silencio? Pero, ¿qué pasaría si te dijera esto? ¿Qué pasaría si te dijera que mientras lloras, Dios está forjando un propósito eterno dentro de tu alma? Que este dolor que hoy cargas pueda ser la materia prima de un llamado que impactará generaciones. ¿Qué pasaría si te dijera que nada es en vano y que este desierto podría ser el camino más corto hacia la promesa? Sabes, mucha gente ve el sufrimiento como un castigo, pero los ojos espirituales ven el sufrimiento como un proceso. Y los procesos no siempre se entienden, pero siempre son necesarios. Estás en un horno, pero no te están cociendo, te están moldeando. Hay algo que Dios está forjando dentro de ti ahora mismo, y solo aquellos que pasen por este fuego entenderán el valor de lo que nacerá de él. Hay un secreto escondido en tu dolor, una revelación escondida entre lágrimas que pocos pueden discernir. Pero hoy lo entenderás, porque lo que el Espíritu Santo te revelará en este vídeo puede convertirse en la llave de tu alma. Descubrirás en los próximos minutos que hay un propósito escondido en el dolor, una gloria escondida en el silencio de Dios y una fuerza que se genera allí donde todo parece desmoronarse. Y este descubrimiento puede cambiar para siempre la forma en que ves tus batallas. En este video te mostraré pasajes bíblicos poco discutidos que encenderán una nueva llama dentro de ti. Cada minuto de este viaje fue guiado por la oración, porque creo que Dios te está hablando a ti, sí, a ti que estás aquí ahora. Nada es casualidad, y si estás viendo hasta aquí es porque el cielo te eligió para escuchar este mensaje. Ahora, antes de comenzar, comente a continuación: paz en Cristo. Esta pequeña frase es mucho más que un saludo. Es una declaración de que estás dispuesto a escuchar lo que el Espíritu quiere decirte. Cada comentario ayuda a difundir este mensaje a otras almas que están sufriendo en este momento. Y tal vez, solo tal vez, seas el instrumento que lleve consuelo a alguien hoy. Haz clic en el botón Me gusta, porque cuando lo haces, YouTube entiende que este mensaje es importante y muestra este video a otras personas. Al gustarte te conviertes en sembrador de la palabra de Dios. Felicitaciones a ti que comentaste y le diste me gusta. Demuestra tu compromiso con el Evangelio y tu hambre por algo más profundo. Quizás este simple gesto esté relacionado con la oración respondida de alguien. Suscríbete al canal, no por mí, sino por ti. Porque este canal es un refugio espiritual para muchas almas que no tienen una iglesia cerca. Aquí la palabra llega donde nadie más llega. Aquí se restauran vidas. Ahora respira profundamente. Deja que el Espíritu Santo toque tu corazón. Prepárate, porque la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición que ha estado latente por mucho tiempo en tu vida. Comenta paz en Cristo, dale me gusta al video, suscríbete y acompáñame porque ahora vamos a sumergirnos juntos en lo que Dios está tratando de mostrarte. Imagínate perderlo todo: familia, salud, poder, amigos, y aún así, mantén tu fe firme como una roca. Este fue el oscuro escenario que rodeó la vida de Job, un hombre íntegro, justo y temeroso de Dios, quien, sin embargo, fue arrojado al valle más profundo del dolor. ¿Pero por qué? La respuesta no está en el castigo, está en el proceso. Job no sufrió daño alguno por su desobediencia. Él fue herido porque Dios lo vio digno de ser probado. Y aquí está la revelación que muchos nunca comprendieron. Cuanto mayor sea el propósito, más intenso será el proceso de forja. El sufrimiento de Job fue el crisol, el horno en el que Dios refinó no solo a un hombre, sino un legado eterno
de fe. Hay algo profundamente desconcertante y, sin embargo, divinamente estratégico en todo lo que le sucedió a Job. Él no sabía que detrás de escena se estaba desarrollando una conversación celestial. Él no sabía que Dios estaba usando su vida como un testimonio vivo ante el mundo espiritual. Él simplemente sufrió y él permaneció fiel. Quizás tú también estés en ese lugar, sin entender. No hay respuestas, solo con el dolor, solo con silencio. Pero Dios está trabajando mientras lloras. El cielo puede estar silencioso, pero no está ausente. Dios está forjando algo en nuestro interior, como lo hizo con Job. Prestad atención a esto. Job dice en medio de su agonía: Él conoce el camino que tomo. Si me prueba, saldré como oro. Job 23:10. Este es el discurso de alguien que entendió que el dolor no era el final, sino el paso, el túnel, el proceso que te llevará a un nuevo nivel de intimidad con Dios. Y mira lo que pasa al final de tu viaje. Dios lo restaura todo. Pero no solo eso. Él dobla todo. Duplicar el ganado, duplicar la riqueza, duplica las bendiciones, porque cuando Dios prueba a alguien con fuego, lo recompensa con gloria. Job aprendió algo que muchos ignoran. El dolor es un lenguaje que pocos hablan, pero que los cielos entienden perfectamente. Quizás estés pasando por una fase en la que todo te abandona, en la que todo parece desmoronarse, en la que ni siquiera tus oraciones tienen poder. Pero es en esta etapa que el Espíritu te visita de una manera más profunda. Dios está forjando fortaleza espiritual en ti. Él está poniendo acero celestial dentro de tu alma. La fe de Job no estaba hecha de respuestas, estaba hecha de confianza. Una confianza absurda, ilógica, casi insana, pero que cruzó el valle de sombra de muerte y salió al otro lado con la voz del mismo Dios diciendo: ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Y cuando Dios comienza a hablar, todo cambia. Así será también contigo. Hay un momento en que el cielo está en silencio, y luego hay un momento en que el cielo habla. Pero solo aquellos que no se han rendido en silencio escucharán. Job no se dio por vencido, y tú tampoco lo harás, porque ahí dentro se está forjando algo que todavía no puedes ver, pero el cielo ya está celebrando lo que está por venir. José, la prisión donde Dios esculpe príncipes, soñó y fue odiado. Él obedeció y fue traicionado. Él permaneció fiel y aún así fue olvidado. José de Egipto es la prueba viviente de que el camino hacia la promesa casi siempre pasa por el pozo y la prisión. Cuando hablamos de sufrimiento, es natural buscar culpables, razones, respuestas. Pero ¿qué pasa cuando Dios usa el sufrimiento como una herramienta quirúrgica para colocarte en una posición en la que tu corazón aún no podría sostenerte? José soñaba en grande, pero aún no tenía la estructura para soportar lo que Dios iba a colocar sobre él. Entonces Dios comenzó a forjar. Primero vino el rechazo de los hermanos, luego la humillación de la esclavitud, luego la injusticia de la prisión y por último el silencio del olvido. Cada fase del sufrimiento de José fue una lija celestial sobre el orgullo, sobre la temeridad, sobre la inmadurez. Dios estaba esculpiendo un príncipe del secreto del dolor. ¿Y sabéis lo más poderoso de todo esto? José no lo sabía. Él simplemente permaneció fiel. ¿Puedes ver el patrón? Mientras el mundo veía a un esclavo, el cielo veía a un gobernador en formación. Esta es la forja divina. Duele. Ella está en silencio, aísla, pero ella se prepara. ¿Cuántas veces te has sentido olvidado? ¿Cuántas veces has ayudado a alguien? Has esperado a que se acordara de él y lo único que has recibido es silencio. José pasó por esto. Interpretaba sueños en la cárcel, pero cuando los hombres se fueron,
se olvidaron de él. Pero Dios nunca olvida. Dios tiene un reloj diferente, nunca ayuda, nunca tarde, pero siempre sorprende. Cuando se cumplió el tiempo, Faraón soñó, y aquel que había sido rechazado, humillado, encarcelado y olvidado, fue recordado. En un día, José pasó de la prisión al palacio, porque aquellos que han sido forjados por Dios no necesitan escaleras humanas para subir. Dios los coloca directamente en el lugar que Él ha preparado. Ahora escucha esto. Quizás tu proceso está tardando mucho, porque Dios todavía te está escondiendo. No porque no seas capaz, pero porque aún no es el momento. José se convirtió en el salvador de una nación, pero solo porque aceptó ser olvidado en una prisión. Aquella prisión no era un castigo, era el vientre de su realeza. ¿Y esto qué tiene que ver contigo? Todo. Tu prisión emocional, tu soledad, las injusticias que has vivido, los sueños que parecían morir. Todo ello podría ser en realidad el escenario donde Dios está esculpiendo un líder, un liberador, alguien que traiga soluciones divinas en tiempos de crisis. Pero para lograr eso es necesario mantenerse fiel a donde se está, incluso sin entender, incluso llorando. Porque Dios solo levanta gobernadores entre aquellos que no murmuran en la cárcel. El sufrimiento que experimentas hoy puede estar posicionándote para ser respuesta a la oración de miles mañana. David, el ungido escondido en las cuevas, ¿qué haces cuando sabes que Dios te ha elegido, pero todo a tu alrededor dice lo contrario? David fue ungido rey cuando todavía era un joven pastor. Un profeta se puso aceite en la cabeza, el cielo, y fue testigo. La promesa fue hecha, pero el trono no llegó. Pero en cambio vino la persecución. Llegó el exilio, llegó a la cueva de Adulam. No era un castillo, no era un palacio, hacía frío, estaba oscuro y silencioso. Y en él David no encontró consuelo, encontró sus peores pensamientos. ¿Sabes lo que esto revela? Que Dios no te da la promesa y el trono en el mismo día. Entre la unción y la coronación hay un proceso, y el nombre de este proceso a menudo es soledad. Imagínate saber que fuiste elegido por Dios, y aún así ser perseguido como un criminal. David huyó de Saúl, vivió escondido, rodeado de hombres desesperados, endeudados y angustiados. Eso era lo que tenía. Esto es lo que Dios le dio después de la promesa. ¿Por qué? Porque el liderazgo que Dios quería formar en él no nacería en los aplausos del palacio, sino en el dolor de la caverna. Tal vez estés viviendo en tu propia cueva de Adullam ahora mismo, un lugar donde nadie te ve, donde parece que Dios te prometió cosas que nunca sucederán, donde la persecución vino antes que la promoción, pero la cueva no es el final. Es la escuela. Ahí es donde cae el orgullo. Es allí donde la fe se hace íntima. Es allí donde los hombres comunes son moldeados para cumplir destinos sobrenaturales. David aprendió a adorar con lágrimas. Aprendió a luchar con oraciones. Aprendía a liderar con empatía. Y todo esto se forjó en la oscuridad de la cueva, no bajo la luz del trono. Y hay una profunda verdad espiritual aquí. Dios a menudo esconde sus mayores tesoros antes de revelarlos al mundo. Y si te escondes ahora, tal vez sea porque eres demasiado valioso para ser expuesto antes de tiempo. El sufrimiento de David no fue rechazo, fue una preparación. La cueva no era un escondite, era un útero. Y cuando llegó el tiempo, Dios no solo sacó a David de la cueva, sacó a Saúl del trono. No es necesario que allanes el camino con tus propias manos. Solo hay que resistirse a desanimarse en mitad del proceso. La promesa sigue en pie, incluso si el escenario dice lo contrario. Tal vez lo único que Dios está esperando es que dejes de preguntar ¿por qué? Y empezar a decir aquí estoy.
El cuarto hombre en el horno, Dios en medio del fuego, 3 jóvenes hebreos, un rey furioso, una estatua dorada, una amenaza de muerte. Sadrac, Mesac y Abed-nego no se inclinaron y fueron arrojados vivos a un horno de fuego. Ahora detente un momento e imagina la escena. El fuego se calentó 7 veces más, tan caliente que consumió a los soldados que se acercaron. Pero esos 3 fueron atados y arrojados dentro. Ser fiel tuvo un costo. Y aquí hay un misterio que pocos quieren enfrentar. Obedecer a Dios no siempre nos mantiene fuera del fuego. A veces nos lleva directamente a Él. Pero aquí viene la revelación. Fue dentro del fuego donde ocurrió el milagro. El rey mira, asustado, y pregunta: ¿no eran 3 los que arrojamos al horno? ¿Cómo es que veo a 4 hombres sueltos y el cuarto parece un hijo de los dioses? Este es el punto principal. El cuarto hombre solo aparece en el fuego. Dios podría haberlos librado del horno, pero Él prefirió revelarse dentro de ella. Esto es lo que mucha gente no entiende sobre el sufrimiento. Dios no siempre nos libra del fuego. A veces Él nos acompaña en él. ¿Y el resultado? Sin cabello quemado. No hay daño, no hay olor a humo, solo testimonio. Ahora piensa en tu vida. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios que apague el fuego? ¿Cuántas veces has querido huir de la prueba, evitar el dolor, escapar de la humillación? Pero ¿qué pasa si este es el lugar exacto donde Él se manifestará? ¿Y si el fuego estuviera revelando lo que ni siquiera la bendición pudo mostrar? La gloria de Dios fue vista por una multitud ese día, no en un servicio ni en una sinagoga, sino en un horno. Porque a veces el mayor sermón es tu resistencia en medio de la lucha, y cuando te mantienes firme, incluso en medio del calor extremo, el mundo ve algo diferente en ti. Ven al cuarto hombre. Dios no prometió que no serías arrojado al fuego, pero Él prometió que no estarías solo. Quizás su matrimonio esté en llamas, tu emocional, tu salud, tu fe, pero mientras estés allí, mira a tu alrededor. Usted no está solo. Hay alguien contigo, alguien que tiene las marcas de los clavos, alguien que ha entrado en cada horno en el que han pisado sus pies. El sufrimiento que enfrentas no es el final de tu historia. Es el escenario donde Dios eligió aparecer. Y cuando Él aparezca, el mundo verá, y su nombre es glorificado. Ana, cuando el dolor genera profetas, ella lloró, año tras año. Ella subió al templo, adoró, sacrificó y lloró. Ana era estéril. Y en su época la infertilidad no era solo una condición física, era una marca social, un estigma, una vergüenza. Fue como si Dios la hubiera rechazado. Además, Penina, la otra esposa del Elcana, la hostigaba, la humillaba y la ridiculizaba, y Dios guardó silencio. Pero ¿por qué permitió el Señor tanto dolor en una mujer fiel? Aquí hay una poderosa clave espiritual. El cielo no ignoraba a Ana. El cielo estaba esperando el momento adecuado para alinear su vientre con una necesidad divina. Dios necesitaba un profeta. Israel estaba en decadencia espiritual. El sacerdote Eli ya no podía oír con claridad. La gente estaba ausente. El templo estaba vacío de gloria. Y el cielo estaba a punto de responder. Pero para eso necesitaba un útero disponible, un útero forjado en el dolor. Y entonces la espera de Ana se convirtió en oración. Pero no cualquier oración. La Biblia dice que ella oraba tan intensamente que no le salían las palabras, solo se movían sus labios. Su grito fue silencioso, pero el cielo escuchó cada sílaba. Y fue allí, en medio del sufrimiento, la humillación y la aparente esterilidad, que nació la promesa Samuel,
uno de los más grandes profetas de la historia, un niño consagrado antes incluso de nacer, un fruto no de placer, sino de dolor, un milagro que no nació en un momento, sino en un proceso. ¿Ves lo que Dios nos está mostrando aquí? Hay dolores que son vientres espirituales. Hay esperas que son embarazos de algo más grande que nosotros mismos. La espera de Ana no fue un castigo, fue una preparación. Y tal vez lo que estás experimentando ahora mismo es exactamente esto. Dios te está forjando para que lleves algo que impactará otras vidas. Te sientes estéril, olvidado, vacío, pero dentro de ti, Dios está formando un llamado que será respuesta para una generación. El sufrimiento de Ana la llevó al altar, y el altar la llevó al centro de la voluntad de Dios. Y note, cuando Ana recibe la promesa, no la cumple, sino que la devuelve. Ella entrega a Samuel a Dios, porque quienes sufrieron para dar a luz entienden que el propósito es mayor que la comodidad. Ahora aplica esto a tu vida. Quizás estés viviendo tu tiempo Ana, donde todo parece tarde, donde todos parecen estar bendecidos excepto tú. Pero Dios solo está esperando el momento adecuado para abrir tu vientre, espiritual, emocional, ministerial, para generar algo que transformará tu historia y la historia de muchos a tu alrededor. Tu espera no será en vano. Tu dolor no será en vano. Estás gestando algo que solo el cielo sabe, y cuando nazca, será para gloria de Dios. Getsemaní, el lugar donde hasta el cielo llora, era de noche. El viento era fuerte, el cielo parecía lejano y el corazón de Jesús estaba profundamente turbado. Él sabía lo que venía, sabía de la cruz, de los clavos, de la traición, del abandono, pero en aquel jardín silencioso, lejos de las multitudes y de los milagros, afrontaría su batalla más íntima. Allí, en Getsemaní, Jesús cayó rostro en tierra, y su oración no fue de gloria, fue de agonía. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero entonces, la frase más poderosa jamás pronunciada por labios humanos: pero no sea como yo quiero, sino como tú. En ese momento, la humanidad y la divinidad se tocaron. El miedo y la fe se encontraron. Y Jesús, el Hijo, enseñó algo que ni siquiera los ángeles podían explicar. El dolor no cancela el propósito. La angustia no anula la obediencia. Jesús sudó sangre, literalmente, un fenómeno llamado hematidrosis, donde los capilares se rompen debido a un estrés extremo. No estaba simplemente triste, estaba en guerra por dentro, pero él permaneció. Ahora detente y piensa, si el mismo Cristo tuvo que pasar por la forja de la angustia antes de llegar a la resurrección, ¿quiénes somos nosotros para huir de Getsemaní? Quizás ahora mismo estés en tu jardín de aflicción. Tal vez estés arrodillado en el suelo de la vida, pidiendo que termine el sufrimiento, implorando alivio, buscando un escape. Pero tal vez lo que Dios espera de ti no es huir, sino rendirte. En Getsemaní, Jesús no venció el infierno con poder, ganó con sumisión, y eso es lo que transforma el alma. La capacidad de decir sí a Dios, incluso cuando todo dentro de ti quiere decir no. Este jardín es el lugar donde el cielo genera la fuerza que necesitarás en el Calvario. Aquí es donde Dios te prepara en silencio para que puedas resistir en público. Aquí es donde el llanto se convierte en coraje. Donde está el por qué se convierte en aquí estoy. Getsemaní no es el final, es el comienzo de una gloria que el mundo aún no ha visto. Pero solo aquellos que pasan por la entrega entran en la resurrección. Y aquí hay algo precioso. Los discípulos durmieron, los amigos huyeron, pero el ángel apareció. Sí, la Biblia dice que un ángel del cielo vino para fortalecerlo.
Porque Dios nunca te deja solo en el jardín. Él siempre envía un toque, una visita, una fuerza inesperada, justo cuando crees que no puedes con ella. ¿Estás en tu Getsemaní? Así que sabed esto: la cruz puede estar cerca, pero la resurrección también lo es. Pablo en prisión, el dolor que lleva semillas eternas. Imagínense haber predicado en tantas ciudades, habiendo plantado iglesias, habiendo enfrentado palizas, naufragios, hambre, traiciones. Imagínate haber sido instrumento de milagros, revelaciones, conversiones, y al final terminan en una celda oscura, fría y solitaria. Este fue el fin terrenal de Pablo, el apóstol de los gentiles, el hombre que cambió el mundo antiguo con la palabra, y ahora estaba solo. Todos me han abandonado, escribió, y en otra frase completa: solo Lucas está conmigo. Pablo no sufría por sus errores, sufría por la verdad, y su sufrimiento no tuvo público, ni aplausos, ni honor. Solo tuvo la compañía del Espíritu. Ahora mira, fue en este lugar de dolor y silencio que Pablo escribió sus últimas palabras, y allí, desde lo más profundo de la prisión, dejó un legado que resuena hasta el día de hoy. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Esta frase no fue escrita desde un púlpito, fue escrito al final de un camino lleno de cicatrices. Y eso es exactamente lo que lo hace tan poderoso. Porque aquí está el secreto final de este viaje que hemos emprendido juntos. El dolor no es el final, ella es el vientre de un legado. Pablo murió a los ojos del mundo, pero su vida nunca terminó. Porque mientras sangraba, sembraba. Las cartas que escribió en medio de su dolor aún se siguen leyendo. Las palabras que soltó en cadenas siguen liberando vidas, porque cuando el dolor se vive con propósito, se convierte en eternidad. Quizás estés sufriendo ahora mismo, pero ¿qué pasa si este sufrimiento es el papel en el que Dios está escribiendo algo que llegará a generaciones futuras? ¿Qué pasa si tu fidelidad en medio del dolor es exactamente lo que el cielo necesita para liberar algo grandioso a través de ti? Pablo no buscó reconocimiento, él buscó la obediencia, y eso fue suficiente para convertir su dolor en gloria. Murió en Roma, pero sigue viva hasta el día de hoy en cada persona que se arrodilla a leer sus cartas. Y todo esto porque no se dio por vencido cuando le dolió. Ahora mira tu propia vida. ¿Podría ser que Dios esté usando tu sufrimiento para escribir algo eterno? ¿Será que tus lágrimas no están regando un testimonio que aún alcanzará a muchos? Podría ser que esta prisión emocional, espiritual o física no sea precisamente el lugar donde explotará la gloria de Dios. No desprecies tu dolor. Tal vez ella sea la pluma con la que Dios está firmando la próxima historia de la transformación del cielo. Tú que estás aquí conmigo hasta ahora, tú que resististe hasta el final, no eres cualquiera, eres uno de los pocos. Pocos fueron los que no hicieron clic en otro video. Pocos fueron los que no se dieron por vencidos a mitad del mensaje. Son pocos los que tienen hambre de algo real, verdadero, espiritual. Y por eso quiero que comentes la frase a continuación. Aún sin entender, permanecí. Porque esta frase es un retrato de tu viaje. Ella es el retrato de Job, de José, de David, de Ana, de los jóvenes en el horno, de Pablo, del mismo Jesús en Getsemaní. Aún sin entender, permanecí. Estas palabras no son solo un comentario, son una oración, son una confesión, son la firma de los elegidos, y quiero saber quién eres. Los que se quedaron, los que lloraron pero continuaron, aquellos que fueron heridos pero no soltaron la cruz, los que sufrieron pero continuaron orando. Ahora prestad mucha atención a lo que os voy a decir. Si este vídeo te conmovió,
no podrás guardártelo para ti. La palabra de Dios no es un tesoro para esconder, sino una antorcha que debemos mantener en alto. Comparte este video. Envíaselo a alguien que amas, a alguien que está sufriendo, a alguien que está en medio del fuego. Porque lo que recibiste aquí hoy podría ser la respuesta a la oración de alguien. ¿Y sabéis qué es más fuerte? Cuando compartes un mensaje como este, formas parte de la transformación de otra vida. Te conviertes en un eslabón de la acción de Dios. No hay mayor honor que ese. Suscríbete a este canal, y aquí os voy a contar algo muy serio. Si te conmovió todo lo que escuchaste aquí hoy, y aún no estás suscrito a este canal, necesitas reflexionar. Estás comiendo, pero te estás comprometiendo porque el mundo está lleno de oyentes, pero Dios busca seguidores comprometidos. Y al registrarte aquí, estás diciendo, quiero seguir formándome, quiero seguir escuchando la voz de Dios, quiero estar entre los que quedan. No te permitas vivir de migajas espirituales. Aliméntate de la palabra, fortalece tu fe, permite que este canal sea una extensión de tu iglesia, de tu caminar con el Señor. Imagina un carbón encendido, separado de los demás, se borra rápidamente, pero cuando está cerca de otros, se mantiene encendido. Tal es vuestra fe. Necesitas estar juntos, y aquí nunca estarás solo. Antes de terminar, quiero preguntarte una última cosa. No salgas del video todavía. Ahora comenzará la música, y quiero que permanezcáis en silencio, con los ojos cerrados, durante unos minutos. No toques tu celular, no pases a otro video, mantén tu corazón quieto. Porque en esos últimos momentos Dios puede susurrar algo a tu espíritu. Utilice este momento para dar gracias, tomar una respiración profunda, entregarle tu dolor, tu espera, tu horno, tu prisión, tu cueva, tu Getsemaní. Dígalo conmigo ahora: Señor, no lo entiendo todo, pero permanezco. Forja en mí lo que el Señor quiere. Haz de mi dolor un altar, haz de mi vida un instrumento. Y no dejes que me rinda en medio del proceso, porque sé que algo se está forjando aquí dentro. En el nombre de Jesús. Amén. Que descanse en paz, permanecer en Cristo y quedarse hasta la última nota de la canción. Dios todavía está ahí contigo.